Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. Hay lugares en este mundo que funcionan como filtros. Sitios donde la membrana de la realidad es tan delgada, tan desgastada por el tiempo y el sufrimiento, que algo puede filtrarse desde el otro lado y adherirse a ti sin que emitas un solo grito. Los puentes son, por su propia naturaleza, zonas de transición. No pertenecen a ninguna de las dos orillas que conectan. Son limbos de piedra suspendidos sobre el vacío. Pero el puente viejo, aquel que cruza el desfiladero de las almas en el norte profundo, es algo mucho más siniestro. Es una trampa de ingeniería ancestral, una mandíbula de piedra y musgo que lleva siglos esperando a que alguien cometa el error de cruzarlo en el momento exacto en que la luz se rinde ante la oscuridad. Me llamo Roberto. He pasado media vida capturando la soledad a través del lente de mi cámara. Soy fotógrafo de paisajes y siempre he buscado esa luz perfecta, esa hora azul donde el mundo parece contener la respiración antes de ser devorado por la noche. Llegué al Puente Viejo un martes de noviembre, cuando el aire ya cortaba como una cuchilla y el cielo tenía el color del plomo derretido. La niebla bajaba por las laderas de las montañas como un sudario gris, denso, asfixiante. El río rugía cientos de metros más abajo, oculto por una vegetación muerta que parecía intentar trepar por las paredes del desfiladero. El puente se alzaba ante mí como una estructura orgánica. Sus arcos de piedra oscura parecían las costillas de un animal prehistórico que se hubiera quedado petrificado a mitad de un paso. Cruzarlo fue un acto de impulsividad profesional. Quería capturar la perspectiva exacta desde el centro del arco, donde la simetría de la piedra se encuentra con el caos de la niebla. Apenas puse un pie en las losas húmedas y resbaladizas, sentí un cambio inmediato en la presión atmosférica. No fue un viento. Fue una compresión. El sonido del río, que antes era ensordecedor, se amortiguó de golpe, como si alguien hubiera puesto una manta de lana gruesa sobre mis oídos. No escuché pasos detrás de mí. No escuché el roce de ropa, pero sentí un peso. Un ligero, casi imperceptible tirón en el borde de mi abrigo de lana, como si un niño pequeño o un animal asustado se hubiera enganchado a mi espalda buscando refugio. Me giré bruscamente, con el corazón martilleando contra mis costillas, pero no había nadie. Solo la niebla, que parecía haberse vuelto más espesa en un segundo, y la piedra fría que exhalaba un olor a tierra vieja y olvido. Sin embargo, al mirar mi propia sombra proyectada por la luz mortecina del crepúsculo sobre las losas del puente, noté la anomalía que cambiaría mi vida. Mi sombra no terminaba en mis talones. Había una mancha negra adicional, una extensión de oscuridad líquida que no seguía mis movimientos con precisión. Era como si una segunda sombra, mucho más densa, más negra que el carbón, y ligeramente deforme, estuviera cosida a la mía con hilos invisibles. Ignoré el escalofrío que me recorrió la columna y regresé al coche casi corriendo. Conduje durante horas por carreteras secundarias, pero la sensación de pesadez en mis hombros no me abandonaba. Era como si estuviera cargando con una mochila invisible llena de piedras mojadas. Al llegar a la seguridad de mi apartamento en la ciudad, encendí todas las luces, buscando desesperadamente el consuelo de la electricidad. El terror real,
el que te paraliza los pulmones, comenzó cuando pasé frente al espejo del pasillo. La sombra no se proyectaba en la pared blanca detrás de mí. Se proyectaba sobre mí. Había una franja de oscuridad absoluta, una materia que parecía humo sólido, que trepaba por mi espalda, rodeaba mi cuello y se asentaba sobre mi hombro izquierdo. No era una mancha de suciedad ni una quemadura. Era vacío puro, un agujero en la realidad que caminaba conmigo. Al intentar tocarla con dedos temblorosos, mis manos atravesaban la oscuridad sin resistencia, pero sentía un frío punzante, un frío que parecía succionar el calor directamente de mi flujo sanguíneo. Comprendí en ese instante que la sombra que se pega a ti en el puente no busca matarte de inmediato. No es un depredador físico, es un parásito existencial. Busca alimentarse de tu presencia, de tu luz, hasta que no quede nada de ti. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que la vigilia me abandonaba por un segundo, sentía que la sombra se expandía, cubriendo más centímetros de mi piel. Escuchaba un susurro que no venía del aire de la habitación, sino que nacía en la base de mi cráneo y vibraba en mis dientes. Un murmullo de voces ahogadas, un coro de lamentos de personas que, según entendí después, habían cruzado el puente siglos atrás y nunca habían terminado de llegar a casa. Eran ecos de conciencias devoradas que ahora intentaban hablar a través de mi propia garganta. Pasé los días siguientes encerrado, investigando febrilmente en los archivos digitales de la región del norte. El puente viejo no fue construido para facilitar el comercio ni el paso de los viajeros. Fue construido como un sello, una barrera para contener algo que vivía en las profundidades del desfiladero, algo que no tenía cuerpo y que deseaba desesperadamente la luz del sol. Los antiguos habitantes de la zona lo sabían bien. Si cruzabas el puente solo, sin el amparo de la luz de una antorcha o la compañía de otra alma, la sombra te elegiría como su vehículo de escape. Ella no tiene forma propia, por lo que necesita la tuya para existir en este mundo. Se pega a tu piel, se infiltra en tus poros como una tinta invisible y, poco a poco, empieza a sustituir tu voluntad por la suya propia. Al tercer día, mi propia sombra física, la natural, la que proyecta cualquier objeto bajo la luz, había desaparecido por completo. Solo quedaba ella. La mancha negra ahora cubría la mitad de mi rostro, como una máscara de alquitrán espectral. Al mirarme al espejo, ya no reconocía mis propios ojos. Veía dos pozos de oscuridad infinita que parecían observar un mundo que yo ya no podía comprender. Mis movimientos se volvieron lentos, pesados, coordinados por una mente que no era la mía. Sentía una necesidad irracional, una sed física de regresar al puente. Una nostalgia por la piedra fría, el olor a musgo y la niebla eterna. Intenté luchar con todas mis fuerzas. Me encerré en el salón, rodeado de lámparas de alta intensidad y focos de estudio. Pensé que la luz absoluta la destruiría, que la evaporaría como el rocío. Pero cometí un error de principiante en el estudio de lo oculto. La sombra no es una ausencia de luz, es una presencia de vacío. Cuanto más fuerte era la luz que me rodeaba, más negra y sólida se volvía ella, absorbiendo los fotones para fortalecer su agarre sobre mis huesos. «Roberto», susurró la sombra una noche, usando mis cuerdas vocales con una soltura aterradora. «Deja de resistirte. El puente tiene hambre y nosotros somos su único alimento disponible. Solo hay lugar para una conciencia en este envase de carne, y tú ya estás demasiado desgastado por el miedo. Entrégate
El pánico me dio una última ráfaga de lucidez humana. Recordé un fragmento de una leyenda local que mencionaba que la sombra no puede ser destruida por manos humanas, pero sí puede ser transferida. Es una carga que solo se suelta si hay otro hombro dispuesto a recibirla, aunque sea por ignorancia. Tienes que llevarla de vuelta a su origen y esperar a que alguien más cometa tu mismo error. Tienes que convertirte en el cebo de tu propia salvación, aunque eso signifique condenar a un extraño. Regresé al desfiladero un viernes a medianoche. El viento aullaba entre las grietas de las piedras como un animal herido que se niega a morir. Caminé con pasos mecánicos hasta el centro exacto del arco del puente viejo. La sombra estaba eufórica. La sentía vibrar contra mi columna vertebral, casi desprendiéndose de mi piel para fundirse con la piedra húmeda del lugar que la vio nacer. El frío era tan intenso que mis pulmones dolían al respirar. «Aquí estamos», dije en un susurro que apenas pude reconocer como mío. Un eco roto entre las montañas. Esperé durante lo que parecieron siglos, rezando a dioses en los que nunca había creído. Entonces, el milagro y la tragedia ocurrieron al mismo tiempo. Escuché el sonido de un motor a lo lejos. Unas luces amarillentas de coche cortaron la niebla, avanzando lentamente por la carretera de montaña. Un vehículo se detuvo justo antes de entrar en la estructura de piedra. Un turista despistado, un viajero perdido, alguien exactamente igual a como yo era hace una semana. El hombre bajó del coche, atraído por la majestuosidad lúgubre de la estructura antigua. Sacó su teléfono para hacer una foto. Empezó a caminar con paso ligero hacia el centro del puente. Yo me quedé inmóvil, fundido con las sombras de la barandilla de piedra, conteniendo el aliento para no ser detectado. La sombra en mi espalda se tensó como un arco. La sentí estirarse hacia el recién llegado, proyectando zarcillos de oscuridad hacia la luz del teléfono del extraño, como una serpiente que detecta el calor de una presa nueva y llena de vida. Cuando el hombre llegó al centro del puente, justo a mi lado, la transferencia ocurrió en un silencio absoluto. No hubo dolor físico, solo un alivio gélido que me hizo caer de rodillas. Sentí como el peso insoportable abandonaba mi espalda, como el frío se retiraba de mi cuello. Vi una franja de oscuridad líquida deslizarse por el suelo, rápida como un rayo negro, y trepar por las botas de cuero del desconocido antes de que él pudiera siquiera notar un cambio en la temperatura. El hombre se detuvo un segundo. Se ajustó el cuello de su abrigo con un gesto de incomodidad. Miró a su alrededor, confundido por una repentina sensación de tristeza, pero no vio nada en la niebla. Yo me levanté y salí corriendo hacia mi coche, poseído por un instinto de supervivencia que nunca supe que tenía. No miré atrás. No quería ver la mancha negra adherida a su espalda. Hoy vivo bajo el sol constante de las costas del sur, donde las sombras son cortas y la luz es implacable. Evito los puentes a toda costa. No cruzo ni el más pequeño de los riachuelos si es a través de una estructura de piedra. He tapado todos los espejos de mi casa que no están bajo una luz directa. Pero a veces, cuando camino por la calle principal y veo a un transeúnte con una sombra que parece un poco más larga de lo que el sol permite, o a alguien que se ajusta el abrigo con un gesto de pesadez repentina en medio de la tarde, siento una punzada de culpa que me quema el alma, porque sé perfectamente que la sombra sigue ahí fuera, pasando de espalda en espalda, de alma en alma, a través de los siglos.
esperando a que el próximo curioso cometa el error de detenerse en el puente viejo a mirar la niebla. Y yo solo soy el eslabón que le permitió seguir caminando entre nosotros. Cuida tu espalda cuando el sol se ponga. Mira tu sombra con atención cada mañana. Y si alguna vez cruzas un puente que se siente demasiado frío para ser solo piedra, no te detengas por nada del inmundo, porque podrías llevarte a casa una compañía que te consumirá hasta que solo quedes tú y la oscuridad que te robó el nombre. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.